¿Y si te dijera que hay algo silencioso matando tus sueños y que tú mismo lo alimentas todos los días? No es tu falta de talento, no es el tiempo. Es eso que te susurra más tarde, justo cuando más necesitas moverte. Hoy vas a descubrir qué fue lo que me sacó de 10 años atrapado en la procrastinación, en tan solo un día. Y no fue una app ni un gurú motivacional. Fue algo que estaba ahí, frente a mí, pero que yo nunca quise mirar. Este video puede no ser cómodo, pero si te quedas hasta el final, puede ser la primera puerta de tu transformación. En este video te voy a contar exactamente qué hice para romper con la procrastinación después de una década atrapado. Te voy a mostrar paso a paso cómo fue el cambio mental, qué hábitos adopté y qué rutina extrema me transformó. Si sentís que siempre estás posponiendo tu vida, que sabes lo que tenés que hacer pero no lo haces, este video es para vos. Porque acá no hablamos de fórmulas mágicas, hablamos de acción real. ¿Alguna vez te preguntaste por qué sabes tanto, pero haces tan poco? Quizás hoy empieces a tener esa respuesta. Llega un punto en que hasta la comodidad se vuelve insoportable. Ese día, él se despertó como siempre. Pero algo dentro ya no era igual. La procrastinación no era solo un mal hábito, era una celda invisible. Y lo más fuerte, él mismo tenía la llave. El celular en la mano, las notificaciones brillando, pero una voz interna gritaba bajito: ¿vas a seguir huyendo de tu vida? Durante años se prometió que mañana empezaría. Pero ese mañana siempre venía con sueño, con excusas, con miedo. Cada meta postergada se convirtió en una piedra más en la mochila del alma. El ciclo era brutal: distracción, culpa, más distracción. Hasta que ese día sintió el peso completo y entendió algo poderoso. Si no cambiaba sus hábitos, seguiría viviendo en piloto automático. Ese momento marcó el inicio de una transformación que ya no tenía marcha atrás. Y no fue por un video motivacional ni una frase bonita en redes. Fue una mezcla de rabia y tristeza, de darse cuenta que la vida seguía avanzando, sin él. El cambio no empezó con un gran gesto, sino con un simple pensamiento. Pero ese pensamiento fue tan profundo que sembró el inicio de un cambio mental que lo sacudiría por completo. No fue un rayo del cielo, fue una frase escrita en una hoja arrugada, olvidada entre los libros. Haz lo que tengas que hacer, incluso si no tienes ganas. Tan simple, pero fue como si alguien lo hubiera sacudido desde dentro. Esa idea se clavó en su mente como un ancla, desmontando años de procrastinación disfrazada de justificación. Porque sí, había leído cosas antes, pero ese día algo hizo clic. Desde ese momento, ya no se trataba de esperar motivación, sino de crear movimiento. Fue como pasar de vivir en niebla a encender una linterna. Empezó con cosas mínimas: hacer la cama, escribir 3 líneas en un cuaderno, apagar el celular durante 1 hora. No eran hazañas, eran señales. Señales de que su mente empezaba a responder a una nueva programación. Y esa nueva rutina, tan extrema para quien venía de años de inercia, empezó a formar un nuevo camino. El verdadero cambio mental no grita, susurra, y a veces basta una sola idea bien colocada para tumbar muros enteros. Esa fue la primera grieta en la vieja identidad. Porque cuando una mente empieza a cuestionar su comodidad, todo se transforma. A partir de ahí, empezó a notar algo que no había visto antes: una trampa. Una trampa tan bien armada que ni siquiera parecía una, pero que lo mantenía atado, día tras día. Si este mensaje está despertando algo en ti, no lo ignores. Suscríbete ahora a Mente Despierta, porque aquí no solo hablamos de superación, hablamos de liberación real. Cada semana, te damos herramientas para romper con lo que te ata, incluso con lo que no puedes ver. Y justo eso es lo que viene a continuación: la trampa invisible que te hace perder los días sin darte cuenta. ¿Estás listo para verla cara a cara? No tenía forma, no tenía color, pero lo mantenía inmóvil. Era esa trampa silenciosa que parece descanso, pero es rendición. El sofá se volvió su zona de guerra. Cada vez que se sentaba, su energía desaparecía. No era fatiga física, era algo más profundo.
una mezcla de evasión, miedo y autocompasión. La procrastinación lo envolvía con una manta tibia de excusas. Estás cansado, te lo mereces, ya lo harás mañana. La trampa no eran solo las redes sociales o la televisión, era el diálogo interno. Esa voz amable que lo invitaba a quedarse quieto, pero que lo alejaba de su propósito. Porque sí, hay días de descanso necesarios, pero él había convertido ese descanso en una rutina extrema. Y lo peor, se había convencido de que era normal, como si vivir apagado fuera parte del plan. Hasta que empezó a preguntarse, ¿y si esto no es descanso, sino una cárcel disfrazada? Identificar esa trampa fue brutal, porque no se trataba solo de apagar el televisor o guardar el celular, se trataba de romper con una identidad, la del que posterga, la del que se dice más tarde. Fue cuando empezó a sentarse en el suelo para pensar, en vez de hundirse en el sofá. Cuando cambió la almohada por un cuaderno. Cuando transformó sus tardes de evasión en tiempo de creación. Y al hacer eso, se enfrentó a algo que nunca había querido probar. El verdadero cambio no llega con flores ni aplausos. Llega con resistencia. Y en su caso, llegó en forma de una rutina extrema que al principio odiaba. Se obligó a levantarse a las 6 a.m. sin negociar con su mente. Empezó con una ducha fría. Sí, de esas que el cuerpo rechaza pero el alma agradece. Luego, escribía 3 páginas a mano, aunque no supiera qué decir. Era incómodo, era raro, pero era justo lo que necesitaba. Ese antídoto no era mágico. Era incómodo, constante y silencioso. No se trataba de hacer mucho, sino de hacerlo todos los días. Reemplazó una hora de celular por una caminata sin audífonos. Comenzó a leer libros que lo confrontaran, como Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva o El poder de la hora. Cambió estímulos fáciles por disciplinas incómodas. Y ahí, en medio del esfuerzo, algo en su interior empezó a reordenarse. Poco a poco, sin que se diera cuenta del todo. Lo más irónico es que ese antídoto siempre había estado al alcance, pero no lo quería ver, porque requería rendirse ante la incomodidad. Requería aceptar que la transformación no nace de la motivación, sino del hábito firme. Lo entendió cuando, después de una semana haciendo lo que más evitaba, sintió algo nuevo. Paz. Pero una paz rara, casi incómoda. Porque cuando uno deja de procrastinar, ya no tiene excusas, solo queda enfrentarse a uno mismo. Cuando dejó de procrastinar no sintió euforia, sintió un vacío, como si de repente le hubieran quitado la venda, y lo único que quedara fuera un espejo. Durante años, la procrastinación había sido su escudo, su escape, su anestesia, pero al quitarla, no encontró inmediatamente propósito o claridad. Encontró preguntas, muchas. Y una de las más duras fue, ¿qué hice con todo este tiempo? Ese vacío no era tristeza, era un silencio extraño. Uno que venía con responsabilidad. Ya no podía culpar al mundo, ni al cansancio, ni al reloj. Porque ahora tenía el control. Y eso asusta. Empezó a notar que sin el hábito de postergar, había más espacio en su vida. Pero ese espacio estaba lleno de posibilidades y también de dudas. El cambio mental que había iniciado lo puso cara a cara con la versión de sí mismo que había evitado por tanto tiempo. Y sí, fue incómodo, pero también fue liberador. En lugar de llenar ese vacío con más distracciones, decidió escucharlo. Empezó a preguntarse qué quería construir con su tiempo, en vez de solo cómo matarlo. Y esa pregunta cambió todo, porque al dejar de escapar finalmente pudo empezar a avanzar. Lo curioso es que lo más difícil no fue dejar la procrastinación, sino sostener la transformación. Y fue justo ahí, en ese punto, donde todo empezó a cambiar de verdad. A partir de ese día, su vida ya no se medía por intenciones, sino por acciones. No fue un cambio repentino, fue una evolución silenciosa. La disciplina se volvió parte de su identidad. Empezó a cumplir sus propios compromisos, incluso los pequeños. Tomar agua al despertar, meditar 5 minutos, planificar el día con intención. La procrastinación ya no era una sombra constante, era un recuerdo distante, uno que no quería volver a tocar. Con el cambio de hábitos,
Llegaron cosas que nunca había sentido con tanta fuerza: claridad mental, autoestima real, energía renovada. Ya no se levantaba con culpa, sino con propósito. Empezó a tomar decisiones con más certeza, a decir no con firmeza y a priorizar su bienestar sobre la comodidad inmediata. Ese cambio mental profundo no solo transformó su productividad, cambió la forma en que se relacionaba consigo mismo, como si por fin hubiera recuperado las llaves de su propia vida. Y lo más bonito de todo, empezó a inspirar a otros. Personas que lo veían antes rendido, ahora lo escuchaban con atención, porque la transformación auténtica no se grita, se refleja. Hoy, cada vez que duda, recuerda ese primer día, ese en el que decidió dejar de escapar. Pero esta historia no termina aquí, porque toda transformación real es apenas el inicio de algo más grande. Y la próxima decisión que tomes puede ser la que cambie el rumbo de tu historia. Ahora que lo sabes, ¿vas a seguir alimentando tu postergación o vas a matarla de una vez? Porque la procrastinación no se vence de golpe, se mata de hambre, y eso significa dejar de darle excusas y empezar a darle estructura a tu vida. ¿Cuál de estos hábitos vas a probar esta semana? ¿Qué parte de tu rutina estás dispuesto a transformar para recuperar tu energía, tu enfoque y tu propósito? Si este video te movió algo por dentro, no lo ignores. Volvé a verlo si es necesario. Y si querés seguir aprendiendo a tomar el control de tu mente, te espero en el próximo video. ¿Cómo reprogramar tu identidad sin depender de la motivación? Suscríbete ahora a Mente Despierta, activa la campanita y no te pierdas el contenido que puede despertar la mejor versión de vos. No estás solo en esto, estamos juntos en el camino.